Hola, bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que con estudiantes de distintas universidades de todo el país abordamos sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son de una gran trascendencia en la vida de todas las personas. El día de hoy platicaremos sobre la acción de inconstitucionalidad 61/2018, en la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte analizó la validez del artículo 202 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el que se establecía como sanción para quienes cometían el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses. Mi nombre es Samantha Tafich. Comenzamos. En este asunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 202, último párrafo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, pues consideró que este vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al establecer como sanción la suspensión o privación de los derechos de familia sin especificar cuáles de ellos se refiere en específico, o en qué casos las personas que sean condenadas por dicho delito quedarán suspendidos o privados de todos los derechos de familia. Además, considero que la porción normativa vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones al regular una pena obligatoria sin posibilidad de que el operador jurídico realice la ponderación sobre en qué casos debe aplicarse la sanción y en cuáles no. Para hablar de este tema nos acompañan Alejandro Medrano, de Derecho de la UNAM, Nayumi González, de Psicología de La Salle, y María Fernanda Cámara, de Derecho del TEC de Monterrey. Alejandro, ¿crees que nos puedas platicar un poco de cómo está el asunto? ¿Qué es lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿De qué va? Claro que sí, muy buenas tardes a todas y todos. Un placer de verdad estar con ustedes este día. Y bueno, este tema es muy apasionante y bueno, pues se remonta al 23 de julio de 2018, cuando el presidente de aquel entonces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad, que bueno, que posteriormente se le dio el número de 61/2018. Esta acción va contra el artículo 202 del Código Penal de San Luis Potosí. Es importante señalar que este artículo 202 menciona el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Creo que es importante visualizar que, bueno, que este artículo pues es muy endémico de San Luis, ya que no todos los códigos penales locales lo contemplan. Este artículo, bueno, en sus supuestos fácticos habla de que a través del dolo se dejen de dar ciertas obligaciones en derechos familiares. Como sanción tenemos la sanción privativa de la libertad y tenemos sanciones alternativas o sanciones que van de la sanción pecuniaria, la reparación del daño y también la suspensión de los derechos de familia, que es justamente la que nos va a ocupar para analizar este caso. En el escrito o bueno, en los argumentos que se manifiesta desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se estaba violando el principio de taxabilidad derivado del... Es importante señalar que este principio de taxatividad es la exigencia de que los textos reconozcan las normas sancionadoras, describan con suficiencia precisión las conductas prohibidas y también sus sanciones, lo cual lo podemos visualizar como una carga al Estado, en este caso a los legisladores, de tener una correcta redacción de los tipos penales. Ahora, derivado de es importante señalar que de esta taxatividad, bueno, está el principio de tipicidad. Este principio de tipicidad que se aplica en el derecho penal, en el procedimiento penal, donde nos habla de que toda la conducta debe de ser aplicado al marco, al elemento fáctico que la origina, ¿no? Sin embargo, este principio de tipicidad ahora se amplía no solamente al tema de la conducta, sino también debe de ser explícitamente y debe de quedar muy claro en las sanciones que se le van a aplicar. Ahora, al tener esa redacción que dice suspensión de derechos de familia, se señala que es una punibilidad abierta. ¿Qué es esto? Que no precisa cuáles son los derechos que se van a privar.
El argumento también que hace mención la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de los derechos de familia. Los derechos de familia como una institución adecuada al funcionamiento del Estado, donde el individuo y la sociedad tienen un mediador, el cual es la familia que va a preparar al individuo para su desarrollo en la sociedad. Por lo cual considera la Suprema Corte, considera la Comisión que es necesario protegerlo. Ahora, la familia, como también en los argumentos lo menciona, tiene un ámbito público y un ámbito privado. El público es a través del derecho se puede regular, y el privado también es la obligación que tienen las personas del núcleo familiar para poder dar un nivel de vida adecuado. Desde un punto personal y a manera muy precisa, yo considero que hay argumentos que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos que quizás no son los correctos, como son los siguientes. Tenemos que la separación de sus padres de un menor contra su voluntad no es la mejor. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho a un menor a vivir una vida en familia. Y menciona que debe ponderarse el interés superior del menor y resguardar la estabilidad familiar. Considero que como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quizás no es la mejor forma, porque si bien tenemos este interés superior del menor, no lo está basando con perspectiva de género y la situación que en este caso vivirían las madres de familia que estuvieran a cargo de los menores hijos, que no recibirían en este caso las condiciones económicas para la subsistencia de sus menores. Yo creo que ese es un tema que sería interesante analizarlo después. Y bueno, dejando esos argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que la Suprema Corte de Justicia hace el análisis, pero a través del artículo 14 constitucional, que a su letra dice: en juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada que no esté decretada en la ley. En este caso, es una obligación al legislador, tanto local como federal, de dejar muy claramente la expedición de normas y las sanciones que le corresponderían. En este sentido, la Suprema Corte dice que como no se precisa en esa fracción que estamos analizando del artículo 202 y deja suspensión de derechos de familia, y como hay muchísimos derechos de familia, no es constitucional conforme a este precepto del artículo 14. Habla de derechos de familia, para lo cual se tendría que remitir tanto al Código Familiar como al Código Civil para hacer la revisión específica de cuáles son los derechos de familia, y deja como a inventar al juzgador de decir, bueno, pues yo creo que ese derecho de familia lo vamos a privar, ¿no? Entonces, pues esto es a grandes rasgos lo que se trata esta acción de inconstitucionalidad que estamos analizando, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. De verdad, una excelente, magnífica explicación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y me alegra mucho la manera en la que explicaste esto, porque además tocaste un detalle que es muy interesante. En algún momento mencionaste que aquí puede la perspectiva de género contraponerse un poco con la sentencia, porque la sentencia va por el interés superior del menor y la perspectiva de género no está contemplada en ella. Entonces, me gustaría abundar un poquito más en el tema. María Fernanda, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿Te interesa este tema? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo ves? Hola Samantha y hola a mis compañeros, tanto a Mayu como a Alejandro. La verdad es que a mí me gustó mucho el tema en lo general. Creo que tiene muchísimo hilo de dónde jalarle y creo que podemos armar una discusión muy buena. Empezando porque creo que Alejandro lo mencionó muy bien, ¿no? Que este artículo es como muy endémico de pues el estado en cuestión, que pues es San Luis Potosí. Estamos hablando de un estado que en su mayoría también pues tiene como reglas de convivencia bastante conservadoras, tienen un estilo de pues de acción de vida como muy específico de la familia nuclear. Y justamente todo alrededor de este artículo y todo alrededor de este caso, pues es sobre la familia nuclear. Mamá, papá, hijos, hijas, ¿no? Como en este concepto de familia, que yo personalmente creo que de las grandes cosas que tenemos que hacer y de los grandes temas en los que nos tenemos que meter en la actualidad es en eliminar este concepto de familia como el único que existe, ¿no? Y empezar a aperturar los códigos civiles, ampliar los conceptos de familia diversos, porque hay familias diversas y no se les puede como eliminar completamente de la ley porque existen en la realidad. Entonces, tomando esto en cuenta, a mí me parece que justo lo primero que debemos hacer es entender
que este artículo existe porque la sociedad misma, en este estado en particular, requiere de este artículo por el concepto que tienen de la familia, ¿no? O sea, por la idea que se concibe de cómo se crea y conforma una familia en la lógica social, pero que no es necesariamente lo que significa la familia en lo general, porque pues también podemos meternos ya a un tema muchísimo más íntimo, muchísimo más filosófico, de todo este rollo de la familia encontrada y de como todos estos temas de que a lo mejor en tu núcleo familiar pues no es ese apoyo y ese, digámoslo así, esa comprensión. Y pues obviamente el derecho también tiene que empezar a contemplar estos distintos modelos de familia que en este caso en concreto pues no vemos presentes en este artículo, porque este artículo atiende a un tema de una familia nuclear propiamente dicha y socialmente concebida. Pero justo creo que el tema de la perspectiva de género a mí me mueve muchísimo porque siempre es como lo mismo, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas el tema con este artículo es como dar vueltas en círculos. Básicamente es una persona que no cumple con sus obligaciones alimenticias, con sus obligaciones como familia, entonces va a perder los derechos de la familia. Pero eso, o sea, realmente, ¿qué problema nos soluciona? Ninguno, porque una persona que ya estaba incumpliendo con sus obligaciones familiares, se le quite o no se le quite el derecho, va a seguir incumpliendo porque ya lo estaba haciendo. A lo mejor ni siquiera tenía un año de hacerlo, a lo mejor tenía toda la vida de hacerlo y entonces que le quites el derecho, o sea, los derechos de familia, ni le va ni le viene, básicamente, o sea, porque esta es también una lógica bastante constante en nuestra sociedad. Y justo aquí yo creo que lo que faltó analizar es el tema de las maternidades obligadas y de las paternidades decidientes, que creo que se acomoda muy bien, o sea, el eliminar los derechos de familia a las paternidades que no cumplen sus obligaciones. Porque al final del día hay un artículo que los está respaldando. Ok, yo no cumplo mi obligación, perfecto, quítenme los derechos que total no ejercía y que total no quiero. Y entonces resulta muy cómodo, pero al final del día se les sigue dejando a las mujeres que ya estaban ejerciendo una maternidad, que inclusive a veces es obligada, total acceso a estos derechos, pero total, completa y absolutamente todas las obligaciones. A que sus hijos tengan comida sobre la mesa, a tener una educación. O sea, realmente son las mujeres en su mayoría quienes se hacen cargo de esto y a mí me parece que les resulta muy cómodo a las personas que de por sí van a dejar el núcleo familiar que exista un artículo como este. No creo que solucione un problema este artículo, al contrario, creo que simplemente como que le pone una curita y dice como, ok, no estabas haciendo tu trabajo, te voy a quitar los derechos, pero a lo mejor son derechos que esas personas ni quieren tener. Entonces, para mí es una manera de darle gusto a las personas que dejan los núcleos familiares, que dejan de cumplir con sus obligaciones, en lugar de obligarlas a que las cumplan, porque son parte también de una obligación que tienen para con sus hijos e hijas. Y al final del día, eliminando estas obligaciones, solamente estamos dando pie a que más personas dejen los núcleos familiares, a que más personas dejen de cumplir sus obligaciones específicas para con sus familias, para con la obligación que tienen con sus cónyuges, con sus hijos e hijas y con la sociedad misma, ¿no? Porque al final del día, si hablamos de verdadero interés superior de la niñez, no es solamente que los niños y niñas tengan acceso a una familia nuclear y tengan un techo, sino también es que esa familia nuclear sea una familia consolidada, una familia que les va a brindar apoyo, que les va a brindar educación, que les va a brindar alimentos, y no nada más en tema de necesidades básicas, sino también emocionales, sino también en sus procesos de desarrollo psicológicos. Eso también tiene muchísimo interés, que eso es lo que debería preservarse. Para mí que existe un artículo como este, lo único que da es pie a que más personas dejen el núcleo, dejen de cumplir con sus obligaciones, inclusive sientan que pues este artículo les va a facilitar porque pues les va a quitar los derechos y total las obligaciones vienen aparejadas con el derecho, ¿no? Entonces si me quitan el derecho me quitan la obligación y tan se acabó. Y al final del día eso no creo que sea realmente la solución para el gran problema que tenemos y para el interés superior de la niñez. Muchas gracias, María Fernanda. Tocas un tema súper interesante. A ver, yo sí creo que hay una necesidad de diferenciar entre los derechos y las obligaciones que vienen de las familias, ¿no? Pero tocas un tema muy interesante que es, ¿qué pasa si tu derecho familiar es el derecho, por ejemplo, de convivencia? Y entonces te quitan el derecho de convivencia, como bien lo menciona la sentencia, y lo que pasa es que el niño se queda con sin poder ver a su padre o a su madre por el incumplimiento de obligaciones familiares. Entonces, al final de cuentas, termina incumpliendo más con los beneficios del niño, ¿no? Mayu,
¿Qué opinas de esto? ¿Tienes alguna otra opinión distinta, la misma? ¿Estás de acuerdo con María Fernanda? Estoy muy de acuerdo con ellos, o sea, la verdad es que esto es como nada más estar en o sea, hablar de núcleos, o sea, tengamos en cuenta que esto fue en el 2018, que esto es en San Luis Potosí, que algo que comentábamos detrás de cámaras un poco era de que no es que no se esté avanzando, o sea, sí se está avanzando, pero es muy poco, y los retrocesos al contrario son mayores que el progreso que estábamos teniendo. Esto de los núcleos, pues ya ni siquiera se aplica ese término en psicología, se aplica el término de olone, de un olón familiar de diferentes, ya sea homo, uni, por los abuelos, por los tíos, y ahora también, o sea, sí, puedes tener el rol de papá y lo tienes muy bien y todo, pero, o bueno, mejor dicho, tu estatus de que eres tu papá, mamá, pero el rol no lo estás cumpliendo. O sea, nada más por tener el nombrecito de soy papá, soy mamá ya. No, discúlpame, porque ¿cuántos casos no hemos visto que los abuelos son quienes están cuidando a los niños o los tíos son quienes están cuidando? Y en este caso el artículo es como nada más, o sea, incluso es beneficioso para ellos en el decir como, pues yo es que yo ante la ley yo ya no tengo ninguna obligación ni nada, pues ya, o sea, por mí ya hasta me lavé las manos perfectamente ante todos. Y es desde el decir como, no, a ver, también, o sea, también no vas a obligar, bueno, de esta forma, no sé si me lo voy a explicar un poquito más. Si tú obligas a una persona que a ser papá, a ser mamá, igual va a ser el tema de, oye, pero pues yo también qué calidad de vida le voy a dar a ese individuo, tanto a ese individuo como a mí, o sea, también va a dañar la salud psicológica, salud entre comillas, del niño y también mía, porque pues estoy en conflicto en lo que estoy haciendo, o sea, es como cuando estudias algo que no quieres, o sea, lo tienes que hacer, pues sí, adelante. Pero al fin y al cabo va a dañar, va a ser lo que vemos mucho últimamente y vimos este auge por la pandemia de médicos que tuvieron que estudiar medicina porque tuvieron que estudiar por obligación. En este caso ves la relación en un padre que tiene que serlo porque se lo están imponiendo. Entonces también es una calidad de vida para el niño que hasta el niño lo resiente, de decir como, ¿sabes qué? Mi papá no me quiere, lo está haciendo porque debe más que porque quiere. Entonces es mejor decir, ¿sabes qué? El olón familiar no va a ser, no va a ser el que se pinta, el de papá, mamá, hermanitos y la mascota y tú, no. Pueden ser tus abuelos que van a cumplir mejor con la calidad de vida que te están dando. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no porque estamos bajo cierto sistema y tenemos que cumplir esas reglas. O sea, somos seres humanos, somos distintos y venimos de diferentes familias. Y eso es lo que también nos hace tener diferentes perspectivas y crecer más como país. Ok. Tocaste un tema que también tocó María Fernanda, que es el tema de los distintos tipos de familia que existen en la realidad y cómo el artículo no se adapta a cómo hemos progresado, a cómo hemos entendido ahora la familia en la sociedad, ¿no? Me gustaría un poco que ahondaran un poco más en este tema. Alejandro, ¿tienes alguna opinión al respecto o le paso la batuta a María Fernanda? De hecho, tengo muchas opiniones de todo lo que han mencionado. Adelante. Entonces, ya está esperando mi turno. Muy bien. Justamente, hablando de estas nuevas concepciones de familia y de las obligaciones, me quedo mucho con algo que has dicho, María Fernanda, que dices, derechos que luego ni siquiera quieren tener los padres. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso es justamente lo que hablaba en mi primera intervención, de un poco la aberración de argumentos que hace el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces, que era justamente de cómo vamos a vulnerar el derecho de nuestros menores a seguir en familia con sus padres, ¿no? Con sus padres, con su mamá o con su papá en este caso. Yo sé, estadísticamente, bueno, las personas que dejan de cumplir las obligaciones alimentarias son los padres, lamentablemente.
Y justamente es aquí donde yo aplico la perspectiva de género, esta visión científica con tal de llegar a la igualdad material o esta metodología de obligaciones y cargas familiares, de si una persona debe de tener la obligación de mantener a un niño y la obligación de cuidarlo, ¿no? No se le está viendo con paridad a las personas que están al cuidado de los niños y están como casi en los argumentos premiando a la persona que no cumplió con la obligación alimentaria y decirle, ok, no cumpliste, pero pues no hay problema, sigamos con esto, ¿no? Sigamos con tu obligación y con tu derecho de verlo. Y dices, y bueno, y la otra persona que está al cuidado de los niños, que está al cuidado y que de alguna u otra manera sigue dando ingresos para su mantenimiento y su bienestar, o sea, sí es donde no hay una perspectiva en esos argumentos y que lo aterrizo o lo adminiculo con la pregunta que muy tú claramente me haces, Samantha, que es cómo debemos de visualizar a las familias de hoy en día. Pues yo creo que cada vez son menos las familias nucleares de mamá, papá e hijos. Creo que también hay familias compuestas, ¿no? Hay tías, hay abuelas, hay abuelos, tíos que se hacen cargo de los niños y desde luego también esta concepción que se ha avanzado en la legislación para conseguir los matrimonios igualitarios o matrimonios entre personas del mismo sexo, sea hombre o sea mujeres. Entonces creo que esta protección, porque también debe darse el caso, debe de ir más allá y se debe de dar una protección amplia para todos los tipos de familia. Es decir, esta obligación de dar alimentos no solo debe ir a los núcleos y se debe de ver por el bienestar del bien superior del menor, pero con una visión más amplia, una visión más protectora para todos los tipos de familia que se van integrando en la actualidad. Claro, tienen un punto muy importante que han tocado los tres. Les tres han tocado un tema muy importante. Me interesaría mucho que lo desarrolláramos un poquito más ya con la perspectiva del derecho penal involucrado en esta sentencia. Entonces, lamentablemente se nos acabó el tiempo por este bloque. Vamos a cortar ahorita y regresamos en un ratito. Yo soy Samantha Tafich. Regresamos. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. El tema de hoy es privación de los derechos de familia para quienes incumplen obligaciones de dar alimentos. María Fernanda, quisiera retomar la conversación que estábamos teniendo antes del corte para que nos expliques y profundices un poquito más antes de que cambiemos de tema a lo que es meramente penal. ¿Podrías explicarnos un poco más? Claro que sí, Samantha. Claro que sí, pues mira, yo creo que algo que nos faltó hacer en el primer corte y que debimos de haber hecho fue leerle a la audiencia justamente el por qué estamos afirmando, bueno, al menos en mi caso que lo afirmé, que este artículo es precisamente y se atiende únicamente al tema de una familia socialmente comprendida como mamá, papá, hijos e hijas, y es por la manera en la que el artículo está redactado. O sea, no es únicamente que se nos ocurrió decir que esto es así, que el artículo no contempla diversos tipos de familia, sino porque se los voy a leer. El artículo 202 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en su fracción primera, dice: comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien, sin motivo justificado, abandone a sus descendientes, hijos o hijas, o a su cónyuge, dejándolos sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia. Aquí, específicamente, lo que el artículo hace es eso, es definir una familia en este concepto como de toda la vida, mamá, papá, hijos, agrega ahí pues el tema de los ascendientes que podría atender pues a los padres de la persona en cuestión, pero pues realmente no está aperturado a diversos modelos de familia, ¿no? O sea, creo que sí es importante que retomáramos esa parte, porque igual y no le quedó muy claro a la audiencia porque estábamos afirmando esto, porque lo estábamos afirmando en su momento, pero pues es que sí, el artículo así lo menciona. Retomando el tema de las perspectivas de género y cómo hace falta tener más perspectiva de género en este tipo de temas, me gustaría también incluir que a pesar de que estamos hablando de un tema que está en un código penal, que a mí me parece rarísimo que un tema familiar esté como castigado en un código penal, porque pues jurídicamente como que se me cruza el tema, esto debería estar en un código civil, que está haciendo en un código penal, pero bueno, está ahí. Dejando de lado un poquito eso, también debemos tomar en cuenta cómo es un poco, digámoslo así, problemático el afirmar este tema y castigar este tipo de sanciones
con la eliminación de obligaciones, cuando realmente las personas que dejan los núcleos familiares, que dejan a sus familias desprotegidas, lo hacen completamente consciente, ¿no? Y creo que es ahí donde hace falta empatizar con el tema de perspectiva de género. Ya lo mencionaba Alejandro en su intervención pasada. Realmente quienes más sufren el abandono del hogar, pues son las mujeres. Nuestra sociedad así está comprendida, son los hombres, los padres, quienes abandonan el hogar sin razones justificadas y pues precisamente quienes se tienen que hacer completamente cargo del tema de los cuidados y también obviamente del tema de la parte económica, porque pues si tú eres la madre y tú vives en la casa y tus hijos tienen hambre, pues no te da tiempo de saber a quién se lo vas a ir a pedir, o sea, tienes que solucionar el problema en ese momento. Y justamente eso es lo que yo creo que no se atiende en este tipo de artículos. No estamos atendiendo a un tema de obligaciones con perspectiva de género, porque únicamente al eliminar el derecho, seguimos, como bien dije antes, dando vueltas en círculos. El poner pues digámoslo así, el interés superior del menor por encima del tema de la perspectiva de género, para mí es incorrecto, considerando principalmente que muchas veces los abusos que se viven en el hogar son por parte de las personas que dejan el núcleo familiar y no tiene que ser un abuso físico para que sea pues un abuso crítico. Puede ser emocional, puede ser simplemente un menosprecio, puede ser simplemente ignorar en lo completo a tus hijos e hijas y eso ya no es poner por encima la visión por las infancias, poner por encima el interés superior de la niñez. Si a fuerzas quieres obligar a que se mantenga en el hogar una persona que a lo mejor no cumple con sus roles, me pareció maravilloso lo que dijo Mayu, una cosa es tener como el título de padre o de madre y otra cosa es ejercerlo completamente y en la totalidad de lo que se merece ese título, que no es nada más económico, sino también es emocional y también es como pues un rol de guía, ¿no? Uh-huh. Y justo yo creo que este artículo, pues sí, le falta mucho o le falta todo realmente para hacer un artículo funcional en un tema familiar. Me sigue brincando que esté en un código penal. A mí no me parece que la manera en la que argumentó la Comisión de Derechos Humanos en su momento, el por qué este artículo estaba mal, sea la correcta. O sea, creo que había tanto hilo de dónde jalar para argumentar que el artículo está mal, pero irse por la parte de taxabilidad y todo esto, a mí me parece terrible. Creo que era como de lo mínimo que podían hacer para poder comenzar a desarrollar este tipo de argumentos y pues fue por donde decidieron irse, en lugar de meterle perspectiva de género, una perspectiva verdadera de infancias e inclusive, ¿por qué no también atender a las familias donde algunos de sus miembros o miembros tienen un tema de discapacidad? Tampoco estamos atendiendo a una perspectiva de discapacidades y de las necesidades diferentes que se tienen en estos núcleos familiares. Pero bueno, yo creo que con eso cerraría mi intervención y pues recordarles, ¿no?, que las familias, a como las hemos concebido durante todo este tiempo, nunca han sido así, porque nunca han sido así. Siempre ha habido familias diferentes, por así decirlo. Siempre ha habido tema de cuidados por parte de otras personas que no son madres o padres, ya sean abuelos o abuelas, tíos o tías, o personas en general que deciden hacerse cargo de ti sin tener una relación consanguínea, porque pues tienen que hacerlo. Entonces, en este caso, yo diría, reflexionen más sobre cómo es un núcleo familiar, sobre cómo trabajan internamente en y pues presionar a los legisladores y legisladoras para que empiecen a tomar las cosas que pasan como hecho y convertirlas en derecho. Muchas gracias, María Fernanda. De verdad, una participación que me abrió los ojos y me puso a considerar otras perspectivas. Y hablando de perspectivas, me encantaría escuchar la de Mayu, que Mayu, tú eres psicóloga, me encanta cuando hay una perspectiva distinta de diferentes carreras, diferentes disciplinas en un mismo tema, y entonces creo que aquí el tuyo va a ser, tu punto de vista va a ser muy valioso. ¿Puedes darnos tu opinión? Claro, bueno, algo que, todo lo que dijo esta Fer, yo coincido plenamente, y algo que creo que la palabra ahí que rescato más es empatía. Creo que es algo que hace muchísima falta, no solamente aquí, sino en todo el mundo. La empatía elabora hacia las mujeres porque justamente estamos en este querer, por así decirlo, o en este visualizar que la mujer tenga un puesto como jefa, como líder, que sea la mejor mamá del mundo, que la economía esté al 100 y que cuide todo, y que cuide a su esposo, y cuida a su familia. Entonces, quieres que haga todo y ¿dónde estás poniendo también el lugar del hombre?
Y hay incluso este comercial, ¿no? De que no es ayuda, es tu contribución, lo que tú tienes que hacer, tu obligación. Y algo también es, algo sí que ocuparía otra palabra a la que usó Fer, de diferentes familias, somos diversas, somos diferentes, somos diversas. Entonces, sí, cambiar esa perspectiva, o sea, es algo que veníamos desde que se casa, ¿cómo se llama? El hombre a la casa y la mujer a la casa, a arriar, no sé, la agricultura, todo esto, y el hombre a cazar, a todo lo de afuera, y por eso se tiene que salir, ¿no? O sea, ok, sí está pasando eso, el hombre por eso también, no sé, se dice que tiene más puntos de que ¿cómo se dice? Puede focalizar más su campo, todo esto, pero una mujer también lo puede hacer. Entonces, si dejamos un poco justo a los legisladores de decirles, oigan, las cosas ya no son como antes. Si nosotros estamos opinando así y estamos viendo que las cosas ya son diferentes, ¿por qué ustedes no las quieren ver diferentes? Y algo que a mí me causa muchísimo ruido es cuando te dicen como, es que ya es tu mundo, ya te lo vamos a dejar listo. No. Desde ahorita toma nuestras opiniones, considéralas y ya de ahí vas partiendo. Porque si no, es más difícil, vas poniendo más pausas en lugar de avanzar, que es justo lo que se está poniendo con el título, el simple nombre del término de núcleo, ya es un retroceso. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Somos diversas familias, diversos solones los que se están creando y son diferentes roles y estatus los que se están haciendo. Entonces, vamos a tener una perspectiva diferente, como los decía, no todo aquí, pues también, o sea, vemos que hay diferentes carreras, no todo es derecho, no todo es psicología, no todo es sociología, pero lo que sí podemos hacer es tomar de todo y formar lo que he hecho en otros programas, una multidiversidad de los pensamientos y de la perspectiva que debemos estar creando. Ok, gracias Mayu. Bueno, pero al final de cuentas, como bien dijo María Fernanda, lo que hace la CNDH es impugnar por unas razones distintas a las que tan valiosamente han platicado y ponderado en este tiempo que llevamos platicando. Entonces, me gustaría ahora platicar un poco de qué pasa en la sentencia, qué es... podemos criticarla, podemos estar de acuerdo con ella, pero como hay que profundizar un poquito más sobre qué fue lo que efectivamente se impugnó y qué fue lo que resolvió el proyecto, si están de acuerdo con eso. Alejandro, me gustaría escucharte. Sí, muchísimas gracias, Samantha. Pues bueno, antes de responder a tu pregunta, vamos a iniciar con el derecho a disentir, porque yo disiento un poco con lo que dice Fernanda. Muy bien. Fernanda, ¿tú consideras que no se debería hablar del principio de taxatividad, ¿no? Que se podría hilar por otras fuentes, lo cual yo creo que es completamente válido, pero yo disiento de eso. Yo creo que en esto no se puede hacer en los programas, nunca lo he hecho, pero entendí que esa fue una pregunta y la voy a responder. No es que piense que no se tiene que ir por este principio, considero que este principio debería ser el segundo plano de lo que se está argumentando, porque hay 1.000.000 de principios más que deberían estar principales y no lo están, como la perspectiva de género, una verdadera perspectiva de infancias. Entonces, al centrar esto para mí en el principio de taxatividad, es dejar muy pobre la argumentación. O sea, para mí es eso, es dejarla muy pobre, irte por el camino fácil en lugar de meterle de verdad un tema de derechos humanos, porque pues sí, el principio de taxatividad es súper importante, no voy a decir que no, pero si quieres de verdad un tema de derechos humanos en este tipo de análisis, métele perspectiva de género, que bastante falta le hace al tema de la sentencia. Ok, bueno, yo desde mi punto de vista creo que debe de ser el primero, porque tenemos principios procesales en el derecho penal. Y la perspectiva de género pues sigue siendo una metodología científica. Un principio pues es el que está apegado en la ley, en este caso es procesal, pues no es constitucional, ¿no? Entonces, de aquí me gustaría partir porque tenemos el principio de legalidad y este es importantísimo y se maximiza con la implementación del sistema penal acusatorio. Tenemos este principio de legalidad que tiene una doble funcionalidad. Una doble funcionalidad. En primer lugar, tenemos que es una garantía jurídica de seguridad y certeza para los sujetos procesales. Y también es una rama que debe de permear todo el proceso penal, de inicio a fin. Las actuaciones de las autoridades están pegadas ante la ley. De este principio de legalidad se deriva el principio de taxatividad
o tiene más bien una variante este principio de taxatividad. Y es esta exigencia que se le debe de dar a las personas que son encargadas del poder legislativo de tener una redacción clara y concreta de los tipos penales, pero también de las normas y de las consecuencias jurídicas, ya sean penas privativas o penas alternativas. Y justamente en estas penas privativas o en ese tipo de penología, tenemos este concepto que denominamos el jus puniendi, que se menciona en la sentencia. Este jus puniendi o derecho punitivo pues tiene tres vertientes: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y aquí es muy interesante porque se centra justamente en la legislativa y en la judicial. La legislativa de el legislador de diseñar o planificar la redacción de estos artículos de manera correcta. Y la judicial donde entra la confusión del juez de decretar cuál es la pena alternativa que se le va a dar cuando no hay una claridad en esto. Y es justamente lo que se contraviene con el artículo 14 constitucional de esta sentencia, que es lo que a manera de concreta que pregunta Samantha, es ¿qué hacemos con este artículo 14 constitucional? No podemos andar diciendo invenciones de yo creo que se va a privar el derecho, por ejemplo, si dejó de dar pensión alimenticia, ¿no? Ay, pues se le priva el derecho familiar, no sé, del matrimonio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿qué tiene que ver una cosa con la otra cuando no hay una claridad y una certeza jurídica que deriva del principio de legalidad? Entonces, en este punto creo que la Corte es muy clara al mencionar que justamente dejemos de todo lado el tema de familia. A la Corte no valoró en ninguna parte el tema del núcleo familiar, sino valora únicamente el principio de taxatividad, el principio de legalidad, en concordancia con el artículo 14 de la Constitución Política. Y bueno, creo que aquí ya me pueden contravenir todo lo que ustedes digan. Sí, muchas gracias por tu participación. Sí, como bien dices, la sentencia se aborda desde el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, que implica que los destinatarios de las normas deben conocer el contenido de la norma, la conducta prohibida, por así decirlo, así como la sanción que implicaría, para que no exista arbitrariedad por parte de las autoridades, ¿no? Creo que en este caso, pues al hablar de obligaciones familiares, con la suspensión o privación de obligaciones familiares, se abre un cúmulo importante, amplio, de obligaciones y derechos familiares que están contemplados en la legislación civil, la legislación familiar, que podrían ser eliminados o que podrían ser suspendidos o privados para la persona, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? Mayu, ya sé que no eres abogada, pero tu perspectiva es muy, muy importante y valiosa para nosotros. Claro, es que en este punto algo que, o sea, debo de estar, bueno, no es que deba, pero yo estoy con Fer, es, ok, desde el principio le decíamos, ¿por qué le están tomando los penales? O sea, ¿por qué el penal y no la otra parte? O sea, simplemente también se está poniendo de que es que el niño, los derechos del niño, ok, si tanto te preocupa el niño, ¿por qué no lo estás poniendo como primera figura? Y en esa primera figura ya vas ramificando todo lo que se va haciendo. Pero también en este punto, o sea, yo lo pongo, el principio que mencionan ustedes, como ganancia secundaria. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Vámonos a la perspectiva de género. ¿Qué es lo que necesita darle el nombre? Necesitamos darle, o sea, que se empiecen más a visualizar, porque, ok, ya tienes ese principio, perfecto. ¿Y por qué no le estás dando la mirada a los otros? ¿Por qué? Porque se quieren ir, ustedes bien, o sea, no me dejarán mentir o no, de, pues es que es este caso, vamos por lo fácil, para ya salirnos. Mucha gente lo hace así, muchos profesionales, entre comillas, lo hacen así, de, ¿sabes qué? Vamos a irnos por lo más fácil porque ya queremos salirnos, porque ya queremos hacer esto. Pero no, o sea, somos seres, que no se les olvide que somos seres humanos y todos tenemos y merecemos una calidad, una salud también que debemos de tener. Y si el niño, para ellos es lo más importante, porque igual es como en los divorcios,
muchas veces no sé, ya ni siquiera se ve al niño, sino al niño se le ve como una moneda de intercambio de decir, a ver cómo friego a mi expareja o a ver cómo hago esto, entonces ya ni siquiera se están viendo colores del niño. Y se puede decir como, sí, sí los estoy viendo, yo como papá, por eso quiero que esté conmigo. No, lo que quieres es fregar a la otra persona y quiere decirte por lo más fácil, que en este caso también se está haciendo este artículo, de decir, ¿sabes qué? Ya legalmente ya no tienes obligaciones, ya no tienes nada, ya no te podemos decir nada a futuro. ¿Quién se está saliendo con la suya? La persona que no está siguiendo con los derechos y obligaciones que debe de tener y que se deben de hacer de buena forma. Ahora sí que dicen que de buena forma se deben de hacer las cosas para tener una mejora, pero pues esa es mi opinión. Bueno, Mayu, vas muy en la línea de lo que ha platicado también María Fernanda. Me gustaría regresar con ella en un ratito, pero por ahorita vamos a un corte. Yo soy Samantha Tafich, regresamos. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre el principio de taxatividad en este bloque, entonces vamos a seguir. Espero que nos puedas platicar un poquito más, María Fernanda, y darnos alguna conclusión. Claro que sí, muchísimas gracias, Samantha. En la intervención pasada, pues ahí tuvimos como una disensión con Alejandro, justamente porque pues los dos vamos a ser abogados. Bueno, creo que él ya es abogado, yo todavía estoy en proceso de formación, y justamente cuando te metes mucho en los temas jurídicos, puedes llegar a tener como estas diversas opiniones, ¿no? De si estamos haciendo las cosas bien desde el mundo legal o las estamos haciendo mal. Para mí el tema central de esto, y el tema en el que yo resumiría todo lo que se dijo sobre el principio de taxatividad, es que necesitamos socializar el lenguaje jurídico. Yo siempre lo digo, siempre que voy a un espacio donde puedo meter este tema, lo meto. Me parece bien importante y clave que empecemos a volver el lenguaje jurídico de la calle, porque a quienes afecta es a las personas en las calles, no a las personas que lo crean y que lo resumen y que lo vuelvan y que lo hacen y lo pidan y lo viran, porque realmente esas personas ya lo comprendemos. Es muy complicado entender el lenguaje jurídico si no eres estudiante de derecho, si no eres una persona que se ha formado alrededor del derecho. Mayu nos podrá inclusive dar su opinión personal, ella como psicóloga, qué piensa de esto, ¿no? Pero para mí es muy importante que retomemos la importancia de socializar este lenguaje. Al final del día, no nada más es el principio de taxatividad y no es la importancia de entender completamente las definiciones, no nada más como de el crimen y la sanción y que las personas tengan esta completa idea de lo que es, sino este ya es un trabajo a nivel social, el aprender y poder comprender que el lenguaje jurídico tiene que cambiar y tiene que adaptarse a las necesidades de las personas. Debemos dejar de hacer derecho de oficina y empezar a hacer derecho de hechos, porque es lamentable que muchas veces las personas no entienden esto porque realmente no están entendiendo las palabras. O sea, ya no es un tema nada más de comprensión subjetiva, de que a lo mejor yo lo estoy interpretando diferente. Es que en muchos casos realmente no hay una comprensión de las palabras y de la forma en la que se existe esta redacción, porque no se tiene el contexto jurídico completamente. Y no es obligación de las personas ponerse al nivel de las y los abogados, es obligación de las y los abogados ponerse al nivel de las personas, porque esta profesión debe estar al servicio de la gente, no viceversa. Entonces, para mí, más que inclusive hablar ya del principio de taxatividad y de la comprensión completa de los delitos y de las penas, es hablar de cómo vamos a cambiar esto para que no sea necesario que vayamos y aleguemos un principio de taxatividad, sino que simplemente las personas de a pie puedan comprender realmente qué está pasando en el mundo jurídico, puedan comprender los textos jurídicos, porque eso es lo que nos va a brindar cambios específicos. Ahorita lo que tenemos es a un montón de gente confundida. Inclusive cuando se les explica, las abogadas y los abogados tendemos a tener esta manera de explicar como muy de nicho, en la que realmente explicamos a como, pues nosotros lo entendimos y creemos y afirmamos que los demás lo van a entender así, cuando realmente no. Si no se tiene un contexto jurídico, es muy difícil comprender este tipo de cosas así al pie de la letra. Puedes tener una idea y eso no significa que tengas como la comprensión completa de lo que estás haciendo o de por qué está mal la acción que estás llevando a ejecución, porque pues existen delitos que obviamente toda la gente sabemos que está mal, como pues obviamente los delitos que tienen que ver con homicidio, con violación, o sea, eso lo sabemos. Pero al hablar de un tema como este, de obligaciones familiares, ahí sí podemos desprender una cantidad infinita
de cosas que no podemos comprender. Porque a lo mejor para mí una obligación familiar es llevar dinero a mi casa, aportar con el 50% económico de las necesidades y fin. ¿Quién me va a afirmar que es más allá, no? Pero es que justamente, ¿por qué no hacer más simple este artículo? Obligaciones dentro del hogar, o enumerarlas, ejemplificarlas bien en un artículo, socializar las leyes, los códigos, para que entonces las personas no tengan tantas dudas y de verdad podamos tener un sistema que funcione, donde no se puedan alegar subjetividades, porque las cosas son claras y están hechas para todos, todas y todes. Entonces yo cerraría con eso, la importancia de crear un lenguaje más social, que el derecho se adapte a las personas y no al revés, porque al final del día, y como dije, esta profesión está al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de las y los abogados. Claro, qué importante, ¿no? O sea, no lo había pensado de esa manera, pero es cierto, es una contradicción. O sea, por un lado estamos hablando del principio de taxatividad, que implica que todos deben de conocer la norma prohibida, la sanción, pero estamos hablando que está escrito en un lenguaje jurídico que únicamente un abogado va a comprender. Entonces, ¿para quién están dirigidas las normas? ¿Quién debe de entenderlas? El ciudadano de pie, ¿no? Entonces, es un punto muy importante. Me gusta mucho que lo hayas tomado y me acabas de cambiar la perspectiva. Entonces, Alejandro, ¿cuál es tu conclusión? Platícame. Sí, bueno, yo quisiera usar esta última intervención para decir lo siguiente. Independientemente del argumento que haya tomado el juzgador, si haya sido por perspectiva de género o si haya sido por el principio de taxatividad, yo creo que todas y todos aquí presentes tenemos la misma razón de que la sentencia es buena. Es buena, ¿por qué? Porque nos habla de la inconstitucionalidad de un artículo de un estado muy endémico, donde hay un delito que es el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Y que desde mi punto de vista abre un paradigma a las tipificaciones de otros códigos, pero no solo de este delito, sino en el delito de violencia familiar. ¿Por qué? Porque el delito de violencia familiar está tipificado en los 32 códigos y en el Código Federal, y en la mayoría de ellos, ahorita no tengo el dato exacto, pero en la gran mayoría de ellos existen estas penas alternativas y están tipificados de la misma forma que esto. Es decir, quizás en los 32 códigos de la nación no tenemos el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, pero sí tenemos el delito de violencia familiar con la misma sanción alternativa. Entonces creo que abre esta sentencia un paradigma para poder regular correctamente este tipo de pena. Yo aquí en modo positivista y que vamos a regular y vamos a legalizarlo para que todo esté de acuerdo a la norma. Entonces me gustaría cerrar con esto y bueno, decir que hay mucha chamba en los congresos locales para que podamos tener una legislación congruente. Y eternamente agradecido una vez más de compartir panel con ustedes y muchísimas gracias a ti, Alejandro. De verdad, un gusto haberte escuchado. Y Mayu, seguimos contigo. Me gustaría también escuchar tu perspectiva, tu conclusión final. Ok, yo estoy un poco contrada porque siento que sí, o sea, obviamente el lenguaje debe de ser más de, a ver, no es estás o sea, los abogados, nosotros, los psicólogos también tenemos igual terminología que muchas veces, pues sí, los ciudadanos van a decir como que no tienen estos estudios van a decir como, oye, no te estoy entendiendo ni pe de lo que estás diciendo. Ok, estoy de acuerdo, pero también entro en una línea, o sea, ahí donde digo como, es que también hay terminología que se tiene que ocupar. ¿Por qué? Porque es universal, porque se tiene que entender y también ahí va algo que para mí es principal, primordial, es la educación. O sea, yo sé que no todos tienen las posibilidades pero hay algo que creo que la vida me lo ha demostrado mucho, es el que también tienes lo que se le llama el autodesempeño, todo lo que va con la palabra de auto, de ser autosuficiente de este término. Entonces, el decir, ¿sabes qué? También hay bibliotecas gratuitas y todo que puedes agarrar, puedes ir por un libro y decir, ¿sabes qué? Empezar a leer. Y también el decir, ok,
porque si no, mucha gente puede entender mal lo que acaba de decir Fer y decir, bueno, pues entonces espero a que la ley se ponga en mis términos y ya de ahí yo ya parto. No, 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 tú también debes de poner de tu parte para entender los términos, para saber, no solamente quedarte en la conformidad, en el confort de decir, pues es que yo uso la palabra, no sé, tal estas muletillas, por ejemplo, estas terminologías muy vagas, por ejemplo, el término de criticar, que mucha gente lo entiende como decirle a otra gente lo malo o lo bueno que tiene que hacer, y eso no es el significado de crítica, ¿no? Entonces también el decir, ¿sabes qué? También hay que tener educación cultural, y decir, ¿sabes qué? Vamos a aprender a leer, vamos a hacer esto, esto y esto y esto para ser mejores. Y también, o sea, porque si nos ponemos a los abogados, a que los diputados, los legisladores digan, no, pues yo no voy a hacer eso, y la población también dice, no, pues yo tampoco voy a poner de mi parte, pues nunca va a haber un avance. Entonces tiene que haber de ambas partes, y ya, o sea, esa sería mi conclusión de la educación, de poner a quién se está poniendo como prioridad, al niño, a los padres de familia, a los solones familiares o a quién. Y también algo que pues ha hecho mucha falta es aquí ver a la mujer, verla realmente y cómo se está cumpliendo su manera de también de decir como qué tengo que hacer yo como mujer ante la sociedad, pero lo más importante es que las mujeres se aprendan a ver hacia ellas mismas, y sobre todo que esto no es un tema nada más de una cosa, sino que, como decía Fer, se puede hablar y da hacia mucho campo, y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, me parece una gran conclusión por parte de los tres. Muchas gracias, Mayu, María Fernanda, Alejandro, por acompañarme en este programa, y muchas gracias a todos por estar presentes en esta nueva emisión de El Derecho a Disentir. Gracias.